¿Qué se hace? No sé cómo se hace. ¿Vos tenés Bueno, algo? Ok. tengo una idea. Como no sabía por dónde arrancar, es la primera vez que vamos a hacer esto. Ah, miraba todas las cámaras. Estamos a 3 cámaras. Se me ocurrió, muy a lo nuestro, tuki, hacer un par de post-its Ok. con ideas de cosas que nos gustaría charlar, que se nos ocurran, por decirte, no sé, experiencia, una mirada filosófica, anécdotas, lo que uno tenga ganas de contar del proceso que venimos compartiendo en estos años. Y si en algún momento nos quedamos en blanco, matanga, sacamos alguna de las dudas. Ok. ¿Te parece? Ok. No necesariamente las vamos a usar, quizás no, o quizás todas. Ok, a ver. Haz lo tuyo. Acá hay lapiceras. Toma, Chucky. Mm. Pueden ser preguntas, pueden ser temas, topics. Es muy libre. No hay forma de hacerlo mal. ¿No te funciona la No, lapicera? no funciona. Hay forma de hacerlo mal entonces. Em, Hay mucho. mucho. Bueno, hay un par. Cuando quieras, querés escribirte un par más y ya hay un montón. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está. ¿Está? Vamos a ver qué sale ahí de la charla. Bueno, arrancamos. Ay, bueno, este espacio, vamos a hablar un poco entre nosotras y un poco en la cámara también, está pensado para contar un poco quiénes somos como Casa Ovejero, qué es lo que hacemos acá y, y qué sentimos, qué pensamos, qué anhelamos, qué deseamos para este espacio que está dando unos nuevos pasos en lo que es la escuela, el laboratorio. Y acá Sofi la voy a presentar un poquito. Sofi Monterrichel es, además de actriz de nuestra compañía, gran amiga, una... Oh, ya me voy a empezar a emocionar. Recién arrancaba, boludo. Em, bueno, esto también es lo que sentimos, lo que hacemos. Sofi arrancó hace 4 o 5, Cuatro. 4 años 2022. en las clases y fue una alumna muy, muy tenaz. O sea, ella llegó, lo vas a contar vos en un rato, pero desde mi visión llegaste como con mucho anhelo, con muchos deseos, con mucha perfección también, y bloqueo en eso también. Y se fue clase a clase, no solo ablandando, sino abriendo al potencial que hoy tenés. Hoy es docente dentro de la escuela y me emociona mucho tu camino. Y haber sido parte de verte como testigo en, en eso que fue el espacio de clases. Así que me pone doble orgullosa porque me encantó acompañar y guiar tu proceso y ahora ver que vos estás guiando y acompañando otros procesos en otras personas. Eso me parece como lo más rico. Así que bueno, Sofi, me sale la seña orgullosa de adentro, pero sí, claro. Sí, creo que eso que vos decís, creo que me viste evolucionar, que siempre te lo digo, es como estoy muy agradecida porque más allá de que compartiste mi proceso profesional de alguna manera, es lo que yo siempre le digo a la JUS, me hizo mejor persona. Persona conmigo misma, ¿no? Porque llegué con mucha perfección, con mucha exigencia. Inconscientemente creo que con muchas ganas de cambiar. No lo sabía hasta que sucedió, ¿viste? Acá en la escuela tenemos algo que Ju siempre propone y que yo no lo conocía, que era el cómo me siento al principio de la clase. Y me di cuenta que yo no sabía cómo me sentía, que uno está acostumbrado a decir, che, ¿cómo te sentís? Bien, ¿cómo te sentís? Mal. Fin. Y aquí, fin, o sea, es bien o mal, es la contestación automática que tenemos. Eh, y cuando nos limitó a decir bien o mal, yo dije, ajá, ¿Cómo me no, siento? claro, no tengo registro, o sea, no conozco otras emociones y es muy contradictorio porque
una actriz, un actor labura con las emociones. O sea, tiene que tener registro de lo que le pasa. Y yo no lo tenía. Era claro, hago todo esto, lo que hago en mi vida era automático. Em, y creo que ahí es donde empezó el cambio, en donde la JUS, donde Dami también, me empezaron a ver en el proceso que fue terrible, terrible. Que llevó, bueno, ataques de pánico y toda una cuestión que decía, claro, tenía que ahondar en estas profundidades para poder como nada, evolucionar y renacer. Y fueron me acompañaron muy bien en ese proceso. Y nada, en ese camino también fue reconocerme en mis vulnerabilidades como actriz, en mis debilidades y también en lo que yo no reconocía y que lo tenía ahí, que eran mis fortalezas, mis virtudes, eh, que la Jus la supo ver, que es algo que se lo voy a agradecer siempre, en donde me dijo, che, me dio la confianza para, no sé, estar en el back de una obra, que empecé ahí, ¿viste? Y era como, ¿por qué me está dando? O sea, no entiendo, nunca hice esto, no. Pero ella en las clases, en los procesos, veía cosas que yo no registraba porque justamente lo hacía en automático. Y el poder ser consciente de eso, eh, nada, acompañó y ayudó al proceso, a ese crecimiento, ¿no? Acá hay algo que traes que me parece importante, que es no solo ser visto como un proceso de romper el cotidiano, de lo que yo creo que soy. O sea, si alguien me ve, por eso que yo no estoy siendo consciente, hay algo que se empieza a mover Sí. muy profundamente. Pero además, eh, siento que más que ser visto también es cuando uno se anima a compartirse. Y en ese compartirse creo que tiene que ver mucho el espacio, Mm. la gente que te acompaña, la gente que te sostiene, que un grupo no te juzgue. Hay muchas cosas que hacen que en algún momento uno baje sus propias barreras y se anime a empezar a compartirse. Quizás eso mínimo que se empieza a compartir es lo que uno como guía detecta, Ujú. pero no porque uno lo vea, sino porque se empieza a entrever. Y si uno tiene el ojo finito también, vas viendo esos destellos de la propia esencia, que empieza a sentirse cómoda para expresarse también. Y eso me parece rico porque cada uno tiene algo no sé, tiene algo que ya viene en común, ¿no? Que nadie te lo va a formar, nadie te lo puede enseñar, sino que es tu chispa interna y que siento que en algunos espacios, así como te pueden tapar y que se te apague el fueguito momentáneamente, de verdad hay contextos que hacen que eso crezca, 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 crezca hasta que uno lo ve Sí, porque sí, está y lo brillando. reconoce, claro, Exacto. eso es reconocerlo y hacerse cargo también de eso, ¿no? Porque obviamente aparecen como estas cosas del auto boicot, de que no soy capaz, de que no, nada, nada, y uno se miedo que se, se, se castiga un poco, claro. Re. Entonces, que un otro lo vea hace que, che, yo también vea esto, pero encima vea desde un lugar muy amoroso, porque es muy diferente decir, che, tenés esto y que de repente en actividades o cosas eso sea apagado por nada, por los juicios externos que a lo mejor tiene esa persona o otra persona consigo misma y que los vuelca a la otra persona. Y en este caso no, fue desde un lugar muy, muy amoroso y de potenciarlo también, que eso es espectacular. Creo que es lo más lindo del laboratorio. Sí. Hay muchos que vienen compartiendo también muchos años juntos, algunos que vienen hace, también desde los inicios, desde hace 5 años que están acá, y siento que el hecho de que se haya armado una comunidad tan sensible en los procesos, tan respetuoso también con los procesos, hace que todo el tiempo se estén empezando a prender esto de las llamas de cada uno y que es muy emocionante como tanto nosotros como guías como los propios compañeros de que te emocionás cuando ves ese pequeño logro que no tiene que ver con el resultado, sino con que uno sabe el proceso que le llevó a esa persona llegar a ese quiebre de mostrarse, de compartirse, de que le chupe un huevo el qué dirán, y uno como está en este ambiente tan íntimo celebra porque no estoy celebrando el logro, sino
celebro todo el proceso que Sí. hiciste para llegar a ese punto de tu clase, de tu escenario, de tu vida, de cuando compartís algo, que me parece lo más lindo, la Sí. intimidad que protege y que impulsa también, y que te Ujú. celebra. Obvio, sí, sí, sí. Es muy lindo. Sí, y hoy en día verlo desde un lugar de acompañar y de guiar, en este caso infancias, es como, wow, yo esto que vieron en mí, yo lo estoy viendo en niños, niñas, que a mí me hubiese encantado que suceda en ese momento cuando yo hacía teatro, actuación y todo, digamos. Y que no sucedió nada, ¿viste? Es como... y hay algo que yo siempre le digo también a las JUS y lo digo abiertamente, que es, yo quiero y intento ser la guía que me hubiese gustado tener cuando yo tenía la edad de los niños que yo Total. guío hoy en día. Entonces ese es como mi desafío constante, ¿viste? Es como eh, verlos y potenciar esas individualidades que tienen. Totalmente. Traigo una conversación que tuvimos el otro día cuando terminó el taller de adolescentes. Una de las chicas que venía el año pasado al mini me comparte que después de su muestra el año pasado, que tuvimos, ¿te acordás de esa charla a las 3? Sobre el perfeccionismo, sobre el peso que le ponía en ese momento a ser actriz y a su deseo de ser actriz, de dedicarse a la actuación después. Tuvimos una charla esto de ir a paso a pasito, demás, y me contó de que realmente esa charla fue un quiebre, un antes y un después, porque ahora se estaba tomando con mucha tranquilidad, entendiendo que todo es un proceso, que hay un paso a paso y no querer quemar etapas. Y que te lo diga alguien que tiene 12 12 años. años, es un montón, porque en esa clase que hiciste la última vez, mosquito, en esa clase que hiciste la última vez que se la vio tan cómoda frente a cámara y todo, no es casual, digamos, que haya estado cómoda frente a cámara. Es esa conciencia que tuvo de, tranqui, Sí. lo estás haciendo bien, no necesitas impresionar a nadie, comprométete con tu proceso como artista y solo las cosas se van a ir acomodando con ese entrenamiento. Siento que también es el tener la libertad de charlar y no solamente tratarlos como niños o esto de sos chiquito. Mm. ¿Por qué no? Entienden y entienden muchísimo y la charla con ella también fue desde ese lugar. Mirá, le digo, yo con la edad que tengo estoy entendiendo lo que vos entendés a tu edad y hablarlo así a la par y decir, che, esto es parte del proceso también. Hoy en día yo también tengo miedos, hay gente mucho más grande que también está en este espacio y tienen los miedos que tenés vos con 12 años. Y que vos entiendas esto, ¿sabes qué? Es Te espectacular. estás ahorrando años de Te terapia. estás ahorrando años de terapia y años de Sí. querer pertenecer y de querer avanzar. Y nada, es tipo, está buenísimo que te pase esto. em, y siento que también esto es que valoro mucho de acá del espacio, es que compartimos, hay un rango etario muy amplio y compartimos todos. eh, y entendemos justamente todas estas cuestiones de cada etapa, de cada edad. Y dices, che, no, cada uno está en su proceso. Hay procesos que compartimos con personas de 60 años y hay procesos que compartimos con niños o niñas o adolescentes. Y eso se vio mucho en los ensayos cuando hicimos el año pasado en la usina, una muestra donde actuaron todos, casi todos. Fue muy interesante porque tenía feedback de algunos de los que vienen hace más tiempo, que claro, tenían que compartir elencos con adolescentes, con gente grande, con gente... Y te contaban, dicen, tuve que postergar quizás, no sé, una reunión con un juez o algo muy importante por el ensayo. Y otras personas no vinieron porque tenían una pileteada y no Claro, vinieron por eso. sí. Y eso convive y es riquísimo porque hay algo de la conciencia grupal, del registro de las etapas, que no lo decían desde un lugar de qué pendejo de mierda. Claro, No, sí, era sí. como qué loco compartir escena y procesos y ensayos con alguien que no viene porque tenía una pileteada. Y que yo esté respetando eso Y y que la no lo otra, juzgue. claro, y que la otra persona también entienda que, che, tengo esta responsabilidad que es una reunión con un juez, ponele, decir, che, claro. Y el adolescente o lo que sea decía,
Claro, y eso también ayuda un poco a tomar conciencia de la responsabilidad a lo mejor, Y ¿viste? las prioridades de Sí, cada edad, que son sí, otras, sí, obvio, obvio. que Y son nadie lo totalmente otras. juzga. Así. ¿Vamos a sacar un papel? Sí, saca. A ver. Nah, Uy, mirá, sacaste. proceso creativo. Nuestro juego nos llamaba. Sí. Qué lindo. Bueno, ¿qué pensabas cuando escribiste proceso creativo? ¿Qué se te venía? Em, Involucra mucho, ¿verdad? Es como, cómo se crea, cómo se planifica. Siento que el proceso creativo también tiene una estructura y una planificación, porque si no es como estamos al aire. Sí, sí. Bueno, y eso, nada, se me ocurría porque digo, che, es algo que a mí me cuesta. La La estructuración de. estructuración de esto y darle lugar a lo creativo de una manera estructurada también. Claro que quizá no tiene que ver sí o sí con una estructura rígida, pero Claro, entender que las ideas para materializarse tienen todo un laburo interno para que salgan, que no solo es, inspiración, vino la musa y no, no, no. Horas culo de trabajo, horas culo de inspiración, eh, y sobre todo eso, cómo recargo mi energía, mi fuente, mis días de cosas que me conecten, que me inspiren, para estar sensible y abierto a que eso entre, para después salir. Pues si no soy un egoísta, lo tengo que compartir, eso no me pasa. claro. A mí me parece que si bien el laboratorio es un espacio de actuación, es raro porque siento que por ahí la actuación es más nuestro puente, nuestra herramienta para ahondar en el laboratorio, pero en realidad el laboratorio es un laboratorio de creatividad. Porque hay algo que, muy parecido a lo que hablábamos recién de la esencia, de la chispa propia, que en la exploración de diferentes actividades, de diferentes lenguajes, de ejercicios, de dinámicas, de cambio de roles dentro del grupo, un montón de cosas, es como que empieza a aparecer ese, como esa dramaturgia interna, le podríamos decir, en cuanto a cómo miro el mundo, cómo lo siento, cómo lo escucho, qué temáticas generalmente me abordan. Ujú, Tiendo al drama, a X temas, me gusta reírme, me gusta. Hay un montón de cuestiones que son propias de cada uno y que aparecen porque hay una plataforma que impulsa y prioriza que eso aparezca. ujú. O sea, generalmente las dinámicas, las consignas que usamos son más bien libres dentro de obviamente una estructura de tantos minutos, hay que seguir estas pautas o estas boyas, pero después ese contenido, ese recorrido, cada uno lo hace según lo que siente y lo que les gusta, no hay una bajada de línea en ese sentido. Y eso me parece que es lo más lindo del proceso creativo dentro de la escuela, que quizás uno entra de una manera y te vas sabiendo cómo es tu imaginación, tu creatividad, qué te conmueve, qué te asusta, qué tenés muchísimo rechazo y hay que ver por qué, Claro. ¿no? Es como, Sí, sí, tener registro de eso también, de cómo uno crea, de cómo es ese proceso, nada, esto te habilita a entender cómo uno funciona también. Por ejemplo, no sé, es algo que yo registraba conmigo, que decís, che, a mí me cuesta mucho escribir y no me siento cómoda haciendo, pero lo tengo que pasar para entender también y a lo mejor lo puedo transformar en algún momento y decir, che, tengo esta idea que no la sepa poner en papel y qué sé yo. Bueno, nada, es una cuestión justamente de esa estructura, decir, che, dame el lugar de escribir, de no juzgar lo que escribo. Y creo que la escuela te brinda como esa posibilidad de, de, de ahondar por todas esas áreas. Decís, che, esto bien, esto, le tengo que ajustar un poco. em, entonces, nada, me pasa eso. Es decir, che, me encontré en otras versiones que a lo mejor no indagaba o no le ponía como esa estructura a lo creativo, de decir, che, tengo este tiempo para, me doy el lugar para. em, y ahí lo pienso con los ejercicios, siento que con esto que charlábamos de que hay gente que viene hace por ahí 5 o 4 años, si bien obviamente los ejercicios van fluyendo, se van mutando y demás, siempre hay alguna base que se sostiene de cosas que nos gusta trabajar, pero aunque vengas hace 5 años, este proceso de nuestra vida que todo el tiempo está ahí girando cual espiral y nos alejamos, nos acercamos a diferentes cosas, va a ir cambiando. Entonces, año a año, la profundidad que cada uno va a poder darle a ese laburo, hasta nada, la mirada que tengo sobre cómo analizo una obra Ujú. o cómo analizo mi creación de personaje, qué le quiero poner, que antes por ahí ni se me ocurría.
hay algo también de impregnarse de esa creatividad de todos los compañeros que te va nutriendo a espacios que quizás desde una soledad no los descubrís. No descubrís nuevas formas de pensar, no descubrís nuevas cosas que te emocionen, o sea, entonces me parece muy, muy interesante cómo, aunque seamos los mismos, hay un proceso con los años también que nos va dotando cierta profundidad, Sí. que hace que automáticamente cambie nuestro mundo, porque nosotros empezamos a verlo diferente todo el tiempo. Y eso me parece infinito porque, digo, hoy tenemos esta pequeña prueba de vos diciendo de tu escritura, pero nada quita que en 2 años esta misma conversación no nos encuentre con vos con un montón de obras escritas quizás. Sí, y ahora se me ocurre, yo creo que voy a dejar esos papeles a la mierda, Ajá. porque escuchándote se me ocurrió una pregunta, decir, claro, dentro de este proceso de lo creativo, eh, no sé si vos cuando arrancaste te imaginabas con esto que tenés hoy en día. No. ¿Cuál era esa? No, pero por supuesto que no. Ahora, hay algo que siempre me llama la atención con Dami, muchos lo conocen, los que no, es mi pareja que está ahí por acá atrás, Alias marido. mi alias marido, sí. Em, con Dami hace como 10 años cuando nos conocimos, teníamos como ese deseo en algún momento de tener un espacio Ujú. donde seamos anfitriones. Todavía no sabíamos qué íbamos a hacer, pero sí nos imaginábamos esto de coordinar, de tener ideas, de recibir gente, de potenciar proyectos. Eso estuvo desde siempre, cuando nos conocíamos teníamos ese sueño en común. Y años después la vida nos fue llevando para diferentes escenarios que hoy eso es real de una manera que quizás ni nos imaginábamos. Y también es muy lindo cómo las oportunidades vienen a nosotros cuando también decimos que sí. O sea, nosotros usamos en la clase todo el tiempo esto de sí, sí y sí, sí, sí. Pero porque de verdad el sí te abre posibilidades que de otra manera no llegas y te abre futuros que de otra manera no los vas a vivir. Y hace un par de años, una de las chicas de la compañía también, no la conocí y me mandó un mensaje diciendo, che, me gustaría que nos des una clase con lo que vos sabés, pero yo nunca había dado clases de nada, yo era actriz y film. Y esa invitación y decir, sí, dale, me fijo, y empecé a escribir y empecé a armar, y en el momento que empecé a bajar el papel, fue como, che, esto es un montón, está loco. Ahí rescato mucho como mi nivel de observación Claro. durante todo mi proceso de formación, de todas las conclusiones que fui sacando, de todas las cosas que sobre todo no me gustaron de mi proceso de formación, de cómo se impartía la docencia, de cómo se limitaba, se competía con el grupo. Hubo muchas cosas que desde ese espejo me fueron formando también a lo que sí quería hacer. Mm. Y acá este mensajito creo que fue el disparador para un camino que de otra manera no sé cómo lo hubiese iniciado, aunque siento que igual iba a suceder. Mm. No sé cómo, pero es algo como que siento que estaba en mi camino también, y que hoy excede a uno totalmente. O sea, yo siempre me río de que tenga Caso Ovejero y que tenga ahí mi apellido. Digo, qué bueno que ahí al menos está mi apellido, porque el otro ya me excedió, ya no es mío, Claro. ya me desbordó y creció y me encanta que así Mm. sea. Em, en algún punto creo que lo que más anhelaba y desde siempre fue como, viste que hay gente que dice, no, mi sueño es, no sé, tener mi casa, mi sueño es tener hijos, mi sueño es, o sea, viajar por el mundo. Bueno, yo sentía una pulsión de decir, mi sueño es dejar como un legado de que no pasar por la vida yéndome así como ya pasé y Sí, ya. claro. Como decir, che, moví algo en alguien, eh, fui parte de algo que fue lindo para el otro. Sí, que el nombre, la esencia y lo que se construya trascienda, digamos. Sí, Que esté presente. total. Viste como ese camino de vida que decís, che, quiero generar algo de entregar y que irme, pero que eso quede. Que eso que Hablo como una doña. es un Una ya está. señora. Pero bueno, sí, Hermoso, qué sí. lindo. Que yo creo que eso también que vos compartís es un poco energético acá, siento, porque los y sí nos vamos juntando, Mm, total, ¿sí? total. Sí. Y sí, sí. Eh, Porque yo también soy el sí y el desafío y lo que me transforma y lo que me saca de la zona de confort.
No por algo le dije que sí a Guiar Infancias también. Y ahora adolescente. Y ahora adolescentes, que era como, ok, qué miedo esto. Me encanta, vamos. Em, y los IC nos termina moviendo a lugares que a veces pueden salir mal, pero creo que hay algo de esa intuición o de eso que decís, che, si esto estoy diciendo que sí, es porque sí. Y ahí es donde yo también me encontré en un rol que no me conocía y que me encanta. Y ahí te traigo algo que nunca sale mal. No, Nunca puede salir mal. no. Todo es información, toda experiencia, todo te lo llevas en el Sí, cuerpo total, sí, y obvio, obvio, termina sí. siendo como parte de ese Sí, sí, perfeccionamiento sí. a largo plazo, que de otra manera creo que si todo nos va bien, hermoso el aplauso, pero es en el aprendizaje, en la observación de lo que no funcionó como esperaba, en todo ese proceso, que es donde aparece posta el aprendizaje y la transformación y la búsqueda, ¿viste? Como Claro, esa es que búsqueda. también en ese proceso es como, ok, ¿qué de esto me incomoda? ¿Qué de esto me hace bien? ¿Qué de esto puedo mejorar? Eh, Nada, y es justamente esa observación de escucharse eh, y entenderse también, ¿no? Como, Es mágico y creo que quienes están en esa búsqueda de conectarse, de encontrarse, de crear, vuelvo más allá de la actuación. O sea, la actuación tiene herramientas hermosas para toparte con vos y encontrarte con un otro, pero más allá de todo eso, aunque anheles o no ser actor o ser actriz, creo que tener la experiencia de lo que es el laboratorio, de lo que es tener una comunidad, lo que es tener sostén, impulso y demás, es algo que si resonaste en algún momento de tu vida te lo tenés que regalar y sí, pasar total. para, ya sea con nosotros en donde encuentres, pero en estos Si espacios es donde con vos nosotros, sientas que, si es con nosotros mejor, pero en cualquier espacio donde vos sientas también en el cuerpo que entras y todo se expande, se pone liviano, se siente cálido, se siente como un abrazo. Con eso que vos decís, me acuerdo de una conversación en el 2022, o sea, la tengo como una foto en la cabeza con Dami, que me acuerdo vos te has ido a grabar a Hatay, y estaba Dami, se quedó ahí amando de la clase, con un celular y con la Justi de videos ¿cómo se llama? Hiciste un video previo a irse, digamos. Y me acuerdo que esa clase fue muy transformadora porque más allá de lo que yo, de algo personal que me estaba pasando, lo llevé a lo artístico, que eso es espectacular, decir, che, estoy acá, esto procesando desde una herramienta súper hermosa. Después la charla con Dami, que yo salí, me subí al auto y no me podía ir. Y Dami sale y me dice, ¿estás bien? No. Qué bien. Qué bien, no sé, estoy así. Em, y que yo le decía que en ese proceso me sentía que me estaba quedando sin amigas, eh, que estaba como, me sentía estar perdiendo todo lo que yo alguna vez había construido. 22 años tenía, ¿cuánto? 23, era una pendeja todavía. Y yo, "Ay, estoy perdiendo esto que construí, que no sé, no tengo bien". Y Dami, con su tranquilidad y todo, me dijo, mira a la puerta. Me dijo así, acá tus nuevas amistades, tu nueva gente. Y yo, ese día fue, claro, me tengo que permitir también esta transformación y de poder habitar estos espacios para que justamente llegue gente nueva con la que hoy comparto mi vida. Eh, entonces, nada, eso. Fue como, me bajó, tenía que ser. Me encanta. No sé dónde iba. Y acá está Dami atrás de cámara ahí como, "Ah". Y mucha gente, después de esas semanas de Ajatay, que tuvieron tus clases, mucha gente tuvo como quiebres y comentarios de esto fue muy movilizante o como que se abrieron muchas cosas. Y eso me parece. Mira, esta conversación me trae que debería guiar un par de clases, ¿no? Porque hubo ahí un movimiento. Sí, Sí, hola Sam. sí, sí. Eh, que también habilita, yo creo que tu calma. Ya vamos a tener
Esta conversación desde la pausa también. Sí, pero de lo filosófico, de la tranquilidad de Dami. Pasaron cosas. También. Entonces nada, fue demasiado transformador esa clase y esa charla. Y a partir de ahí fue como solté todo eso que yo pensé que tenía que sostener y las cosas empezaron a cambiar. Porque vos cambiaste y te lo También, permitiste. claro, y me permití eso. Bueno, pero nada, estas cosas suceden. ¿Quién se atreve a venir? Venga. Bueno, y ahora como Samsa vino acá, es nuestra señal de cierre, así que pueden escuchar acá. Salta. Están vendiendo, no sé si fruta, papas o tierra, pero se escucha ahí el megáfono. No sé si lo escuchan, si no, no pasa nada. Y si quieren saber más de nosotros, si quieren tener la experiencia de Casa Ovejero, pueden buscarnos en Instagram como Casa Ovejero, en nuestra web como casaovejero.com.ar. Yo soy Justina Ovejero, la directora de Casa Ovejero, y acá la tenemos a Sofi Monterrochel, actriz y docente del ITAF. Y acá atrás de cámara, mi vida, Damián Davico, que además de ser cofundador, tiene su espacio de armonización en grupales, así que ya le vamos a contar en la próxima charla en el living de Casa Ovejero sobre la pausa. ¿Algo más? Nada más. La invitación está más que hecha, o sea, fue hermosa la charla y creo que se dio un poquito de todo lo que vivimos acá. De todo lo que somos. De todo Es lo por que acá. somos, sí. Les mandamos un beso y gracias a los que llegaron acá por su tiempo, por su compañía, por su charla. Chao, chao. Chao. Adiós.